Saludos a todos los patrocinadores y a los amigos. Gracias por descargar este video. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16 y hoy quiero que analicemos brevemente las razones por las cuales se dio o se da un éxodo entre cristianos que fueron dispensacionalistas y que ahora están transitaron al amilenialismo y al consecuente antidispensacionalismo, porque como decía el doctor Charles Riley, el amilenialismo, o mejor dicho, la teología reformada no solo es adispensacional, sino antidispensacional. Y quiero que me acompañen. Voy a abrir aquí un mapa mental que hicimos para analizar este particular. Bueno, pues aquí está este mapa mental que nos va a ayudar a comprender mejor todo este asunto hasta llegar a la conclusión del por qué el éxodo de cristianos hacia el amilenialismo desde el dispensacionalismo, particularmente en Latinoamérica. Antes que nada, quiero decirles que no espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero en lo que yo he investigado y que he tenido a mi alcance, esto es lo que alcanzo yo a ver. Pues todo empieza aquí con la Iglesia Apostólica, cuando el Señor dice que sobre la piedra edificará, sobre la roca edificará su iglesia y que las puertas del Hades no podrán contra ella. Y cuando nosotros hablamos de dispensacionalismo, uno de los principios rectores del mismo es, si no es que la base de todo el sistema, es la hermenéutica histórico-literal-gramatical. No es ni siquiera la distinción entre la Iglesia e Israel, que por supuesto son cosas fundamentales del dispensacionalismo, pero aún debajo de esa distinción está la hermenéutica histórico-literal-gramatical. Ahora, ¿qué pasó en esta etapa de la Iglesia Apostólica? Miren, Jesús y los apóstoles leían las Escrituras en su sentido pleno, normal y natural. Ellos no decodificaron el Antiguo Testamento. Para ellos la Escritura significaba lo que su sentido literal revelaba. Cuando se trataba de alegorías, las identificaban como tal. Y cuando no se trataba de alegorías, pues también. Por ejemplo, Mateo 25, versículos 1 al 3, habla del aceite. Jesús usó al aceite para hablar de una parábola. Y la pregunta es, ¿entendieron los discípulos que aceite era algo distinto al aceite que se usaba en las lámparas de aquel entonces? ¿Había algún significado oculto detrás de la expresión aceite, detrás de la expresión de lámparas que los discípulos debían de descubrir? Pues por supuesto que no. El aceite era aceite. Y así, cada vez que el Señor dijo, ¿acaso no han leído? Presuponía que el significado del Antiguo Testamento estaba claro. Y si ustedes ven Hechos 26, versículo 22, ahí Pablo expone ante Agripa que lo que él ha enseñado a chicos y a grandes únicamente es lo que los profetas y Moisés dijeron que acontecería. Es decir, no les estoy diciendo nada secreto, no les estoy diciendo nada nuevo, simple y sencillamente estoy diciéndole lo que dice la Escritura. Ahora, en este periodo hay una transición aquí, de aquí para acá. Está en segundo lugar el papado, la Edad Media, y aquí hay un periodo de unos 200 años. Vamos a ponerlo más grande, que se vea. Ahí está. Un periodo de 200 años, más o menos, en donde la escuela de Antioquía, la hermenéutica de la escuela de Antioquía prevalece. La escuela de Antioquía fue muy importante porque estuvo influenciada directamente por los apóstoles. Desde allí es que Pablo emprendió sus 3 viajes al sur de Galacia, a Grecia, Asia Menor y finalmente a Roma. Ireneo
Ira de Antioquía, estamos hablando de 125, 202 después de Cristo. Ireneo fue discípulo de Policarpo y a su vez del apóstol Juan. Ireneo era premilenial. ¿Y por qué era premilenial? Porque así leía el significado pleno, claro y sencillo natural de la Escritura. Justino Mártir, más o menos entre el 100 y 160 después de Cristo, creía que Jerusalén volvería a ser otra vez el centro del mundo. Así que la escuela de Antioquía era de raíz apostólica. Sin embargo, después de unos 200 años, la escuela de Alejandría de Egipto, que era una escuela alegórica, simbólica y metafórica, empieza a dominar. La escuela de Antioquía pierde influencia y Alejandría impera durante el oscurantismo. Y el oscurantismo ya lo vamos a encontrar aquí justamente durante la Edad Media. El objetivo era hallar el sensus plenior. El sensus plenior se supone que cuando tú leías lámparas y aceite, había un significado más profundo que se tenía que encontrar. Tú tenías que encontrarlo con la ayuda de Dios. Entonces, la Biblia dejó de significar lo que significaba en su sentido normal. Así que para el 354 al 430 después de Cristo, Agustín de Hipona junto con Orígenes lideraron la interpretación alegórica y el papado terminó operando bajo estas premisas. Ahora, amigos, ahí no se acabó la historia. Enseguida del papado viene la época maravillosa de la Reforma Protestante, con Martín Lutero liderando. Pues al menos para 1517 estalla lo que previamente había sido una tendencia minúscula entre personajes como Juan Hus y Juan Wycliffe. Lutero se enfrenta al papado e invoca la autoridad de la Escritura por sobre la autoridad de concilios y papas. Es decir, Lutero voltea a ver al Papa y le dice: ¿sabes qué? La Escritura está sobre lo que tú puedas llegar a concluir. La Biblia está sobre el papado. En esta etapa otros se unen: Calvino, Knox, Melanchthon, y cada cual está haciendo su labor. En esta etapa es muy interesante que se recupera la hermenéutica histórico-gramatical literal del primer siglo, de los primeros 2 siglos más o menos. Por eso dice aquí recuperación parcial de la hermenéutica del primer siglo. ¿Y por qué recuperación parcial? Bueno, lo más importante es que utilizando la hermenéutica histórico-gramatical literal, los reformadores recuperaron las doctrinas fundamentales de la salvación por la fe sola, de la salvación en Cristo solamente, por gracia solamente, y bueno, el evangelio de la justificación por la fe se afirma contra el semipelagianismo medieval. Sin embargo, amigos, los reformadores heredan la hermenéutica simbólica, por eso dice aquí hermenéutica simbólica, que venían arrastrando desde el período de la Edad Media y del romanismo o del papado. En relación a la doctrina de los últimos tiempos y su entendimiento supersesionista en relación a Israel y a la iglesia, bueno, pues todo esto se viene y se integra a este movimiento de la Reforma Protestante. Ahora bien, amigos, sigue un periodo aquí que es el periodo después de la Reforma Protestante, de que explota. Se viene el periodo de los puritanos. Este es un tema fascinante. El puritanismo es una época de oro que resulta después de la Reforma. Comunidades enteras de cristianos buscando la santidad y amando las Escrituras. Miren, la Inglaterra del siglo XVI atestiguó el nacimiento de importantes confesiones y catecismos, como los de Westminster. Estos puritanos creían por sobre todo en la soberanía absoluta de Dios. Nacen grandes obras literarias en este sentido. Y bueno, los puritanos fueron calvinistas en una enorme mayoría. Ahora,
Este dato que voy a decir enseguida es algo que en la historia de la iglesia pasa desapercibido, no se observa. Yo he puesto aquí 1700 a 1900. ¿Por qué 1700 a 1900? Y he puesto aquí escatología y eclesiología dispensacional. Y este personaje que ven aquí, bueno, pues algunos ya sabrán quién es, y si no, él es John Nelson Darby. John Nelson Darby, de acuerdo con el amilenialismo o con los herederos de esta hermenéutica simbólica, aún dentro del protestantismo, John Nelson Darby para ellos es el que inventó el dispensacionalismo. Por supuesto que no fue así, fue, vamos a decirlo así, el primer sistematizador del dispensacionalismo, eso sí, pero precisamente en los siglos entre 1700 y 1900, o vamos a decirlo de otra manera, entre 1700 y 1800, o sea, antes del siglo XIX, entre puritanos ingleses aparecen premileniales históricos, aparecen los conceptos de las dispensaciones, los conceptos, escuchen esto, del rapto pretribulacional, de la gran tribulación y bueno, del premilenialismo futurista. No estoy diciendo que aparezcan exactamente como Darby lo construyó, pero sí aparecen los conceptos en varias obras de esa época. Y autores que escriben en estos términos, pues está Thomas Draxe, Barton Holiday, Joseph Hall, Joseph Made, Robert Matton, Ephraim Huit, entre otros que exponen varias de estas ideas. Me faltó mencionar, por ejemplo, a William Aspinwall, en fin, entre otros. La obra de Dispensationalism Before Darby, del Dr. William Watson, es una documentación que espero que un día sea traducida al español para que el pueblo de habla hispana se pueda beneficiar de esta investigación de un exmiembro de la NSA durante la Guerra Fría, el Dr. William Watson. Ahora, respecto de John Nelson Darby, vamos a decir algunas cosas brevemente. John Nelson Darby tuvo como antecedentes, queremos creer, porque hace falta una investigación exactamente que nos diga qué fueron las influencias que Darby tuvo a su alcance. Hay razones fuertes para creer que tuvo a su alcance estas obras de los autores, de estos y otros autores que mencionamos. Y él fue un reformador irlandés del siglo XIX. John Nelson Darby nació en 1800 y vivió para 1820, el golpe de la segunda reforma en Irlanda, así le dijeron. Es donde los protestantes lucharon contra las injusticias, había hambre, había abuso de poder. Y bueno, Darby crece y se forja en esta lucha. Para 1827, después de un accidente, Darby comenzó a estudiar los elementos más esenciales de la iglesia. El estudio bíblico en las casas también se comienza a practicar en Dublín para 1794 y esto echó las bases de la Hermandad de Plymouth, que Darby fundaría más adelante junto a otros hermanos. Darby sostenía, aunque usted no lo crea, doctrinas con R de reformadas, como la predestinación y el llamado eficaz. Alguna vez defendió la predestinación en un documento. Entonces, estamos hablando de que hay un vínculo entre los puritanos y varios de los que hicieron escatología futurista en estos siglos de 1700 a 1800, y creemos que Darby fue influenciado por eso también. Pero más que las doctrinas reformadas que Darby sostenía o pudo haber sostenido, lo más importante de su trabajo fue afirmar la hermenéutica literal. La hermenéutica literal y la interpretación futurista de la escritura. Por eso pusimos aquí recuperación de la hermenéutica del primer siglo, porque John Nelson Darby terminó leyendo la escritura como la leían los apóstoles y el período de la escuela de Antioquía, que está aquí entre los apóstoles originales y
el inicio de la Edad Media. Esto es lo más importante, en mi opinión, que John Nelson Darby logró colocar. Por supuesto, era un hombre carismático, había estudiado Derecho, pues al igual que Lutero, que Calvino y otros reformadores. Y esta interpretación futurista de la profecía se estrelló contra el amilenialismo medieval y también pues que había heredado el puritanismo o los pactantes. Lo que sigue, mis amigos, es sumamente importante porque hay una migración tanto del puritanismo hacia lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Por eso puse la bandera actual. Por supuesto que no estoy haciendo una afirmación estrictamente histórica al poner esta bandera aquí, porque esta bandera es posterior, pero quise representarlo para que me entiendan los hermanos. Migra el puritanismo, pero también migra al menos esa parte de los ingleses y estas ideas de escatología y eclesiología dispensacionalista que nacen de la recuperación de la hermenéutica del primer siglo. Aquí hay una recuperación parcial de la hermenéutica del primer siglo y se sigue sosteniendo la hermenéutica simbólica. Pues eso ya no aparece en el caso de la escatología y eclesiología dispensacional. O sea, Darby rechaza esta hermenéutica simbólica que se había heredado de la Edad Media. Bueno, entonces, hay una migración de aquí y hay una migración de aquí. Lo estoy separando porque evidentemente hay un rompimiento entre los puritanos y pactantes en relación a la escatología y la eclesiología que sostenían y lo que John Nelson Darby y los antecedentes estaban afirmando de antemano. Ambos llegaron a Norteamérica. Primero fue el puritanismo reformado, luego fue la escuela dispensacional y este último, la escuela dispensacional, llegó a los Estados Unidos a través de conferencias bíblicas. Y esto es muy importante, amigos. Es decir, el dispensacionalismo original, histórico, siempre ha estado rodeado de estudio y más estudio de las Sagradas Escrituras. Y quiero que noten esto por lo que más adelante vamos a decir. A partir de 1820 se dan las conferencias del Niágara, 1870 a 1900, ciclos de conferencias de 1878 a 1914 sobre el dispensacionalismo. Participa C.I. Scofield, que también era abogado, además de teólogo, y su Biblia anotada de 1909 pone al dispensacionalismo en manos del pueblo cristiano. Fíjense que para 1889 se funda el Moody Bible Institute y para 1924 el Dallas Theological Seminary, liderado ya por Lewis Perry Chafer. Así que para 1947 la teología de Chafer se convierte en la primera teología dispensacionalista comprensiva. A ver, estamos nosotros en presencia de conferencias bíblicas, estamos en presencia de teologías sistemáticas comprensivas, estamos en presencia de fundación de seminarios e institutos para el estudio bíblico, o sea, algo que se había iniciado en Dublín en 1794, eran personas que amaban la Sagrada Escritura y que para ellos estudiar la Biblia era el asunto más serio del mundo. Por eso hasta aquí tenemos que reconocer que el dispensacionalismo es un movimiento respetado, un movimiento decente y un movimiento enormemente popular cuyos adeptos se aceleran su crecimiento por miles y miles de cristianos. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Que de los Estados Unidos, con estas influencias dispensacionalistas, aquí yo he puesto eisegesis. La eisegesis es lo contrario a la exégesis. Eisegesis es que tú haces que el texto diga lo que a ti te da la gana. Y aquí he puesto movimiento carismático porque es un producto que nace acá de los Estados Unidos. Charles Parham comienza a hablar del movimiento de la fe apostólica, un supuesto nuevo Pentecostés, un avivamiento. La calle Azusa toma relevancia entre 1906 y 1909. Más de 1 millón de congregaciones pentecostales surgieron
en el mundo. Algunos le llamaron el cuarto gran despertar. Empero, con este movimiento se gesta también, o dentro de este movimiento surge la nueva reforma apostólica, que está aquí, el movimiento de la prosperidad, las declaraciones de fe y el gobierno de las emociones por sobre la escritura. Entonces surgen un montón de predicadores carismáticos que aseguran tener visiones, mensajes nuevos de parte de Dios, y al mismo tiempo este tipo de predicadores, de pastores, de maestros, heredan ciertos conceptos del dispensacionalismo. Me voy a detener aquí un poquito para decirles que a los amigos pentecostales que nos estén viendo, yo no estoy diciendo que lo que el pentecostalismo hace en todo tiempo es eisegético. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que dentro del movimiento carismático pentecostal se fraguaron las semillas de los movimientos de la prosperidad y de la nueva reforma apostólica. Eso sí lo estoy afirmando. Ahora, desde Estados Unidos dijimos que también emigra el calvinismo de vena puritana, llega a nosotros a Latinoamérica como nuevo calvinismo, o al menos esa es, vamos a decir así, la cepa que más impacto tiene entre latinoamericanos. Este movimiento reformado en Latinoamérica se conoce como el de las doctrinas de la gracia. Lo he notado aquí, las doctrinas de la gracia. Hablamos de la depravación total, de la expiación limitada, de la perseverancia de los santos, la elección incondicional y la gracia irresistible, cosas que se fraguaron más o menos en estas épocas durante el sínodo de Dort y bueno, otros documentos e instancias históricas. Entonces estas doctrinas de la gracia llegan e impactan muy duro a Latinoamérica. O sea, hay un impacto, sí, de parte de el movimiento carismático pentecostal que viaja hasta Latinoamérica y el movimiento del nuevo calvinismo que también llega a Latinoamérica a través de las doctrinas de la gracia. Ahora, hay una gran diferencia. Fíjense bien, los puristas que se arroban una herencia reformada, dicen muy genuina, son aquellos que dicen que las doctrinas de la gracia no es toda la doctrina reformada, y tienen razón en eso. Entonces empezamos a hablar de la teología del pacto y por supuesto la escatología milenial. Las doctrinas de la gracia son como si fuera un pedazo de pastel, del pastel reformado completo, al igual que las 5 solas. Entonces, por eso hay reformados que discuten mucho que se atribuyan el calificativo reformados a algunas personas que nada más afirman las doctrinas de la gracia, pero que no conocen la teología del pacto o el amilenialismo, por decirlo de alguna manera. Por eso no perdonan a los que dentro del ámbito dispensacionalista afirman las doctrinas de la gracia. Dicen, bueno, ustedes no son reformados. La verdad es que eso, bueno, personalmente no tiene importancia para mí, excepto pues con el respeto que me merecen los que opinan así. Pero si esta es la crítica que se le puede hacer al movimiento calvinista o neocalvinista que llega de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, aquí está Latinoamérica, la crítica que le tenemos que hacer al tipo de dispensacionalismo que llega de Estados Unidos a Latinoamérica es este. Se trata, amigos, de un dispensacionalismo distorsionado. ¿Por qué un dispensacionalismo distorsionado? A ver, este dispensacionalismo aquí, que está, algunas ideas dispensacionales que están inmersas en el movimiento carismático, era el mismo dispensacionalismo del que hablamos en este punto acá atrás en la historia. La respuesta es que no. Son dispensacionalismos diferentes. Estos líderes carismáticos, por ejemplo, terminan hablando del rapto, vamos a decir así, del rapto pretribulacional, al mismo tiempo que terminan hablando de que la palabra de fe
te va a hacer rico, que terminan hablando de que somos Jehovás Juniors, y bueno, una serie de cosas que predicadores en Latinoamérica empiezan a enseñar al mismo tiempo que hablan del rapto, que hablan de la gran tribulación, que hablan de una separación de la iglesia y de Israel. Entonces, espero estarme explicando. Los que trajeron el pentecostalismo a la TAM desde Estados Unidos trajeron también ciertas doctrinas dispensacionalistas. Se erigieron congregaciones carismáticas donde se confesaba el premilenialismo futurista junto a una serie de errores doctrinales graves, lenguas supuestamente del espíritu, trances proféticos, profecías falibles, sensacionalismo escatológico, arminianismo, declaración positiva, decretos apostólicos y en general, amigos, y sobre todo, una enorme ignorancia sobre los fundamentos de la hermenéutica histórico, literal, gramatical, sobre la historia del dispensacionalismo, sobre los antecedentes del dispensacionalismo y cómo esto se conecta con la hermenéutica del primer siglo y de los apóstoles. Entonces, todo esto genera todo menos un dispensacionalismo histórico, sino un dispensacionalismo distorsionado. Finalmente, amigos, para terminar, llega la razón de este video. ¿Por qué hay migración de dispensacionalistas hacia el antidispensacionalismo amilenial y de la teología del pacto? Fíjense bien, muchos cristianos que comenzaron a oír las doctrinas de la gracia, que de ninguna manera son incompatibles con el dispensacionalismo, o sea, estos que están aquí fueron enseñados por un pentecostalismo, por un movimiento carismático con un dispensacionalismo distorsionado o inmerso en ignorancia. Entonces, esto les llega acá a estos hermanos que están aquí. Estos hermanos de pronto conocen las doctrinas de la gracia, preguntan en sus congregaciones pentecostales: a ver, pastor, estoy leyendo aquí que esto del rapto no es bíblico, estoy leyendo que esto del milenio, del reino milenial de Cristo no es bíblico, que estamos en el milenio, porque esto lo estoy leyendo aquí, me están enseñando unos hermanos teología del pacto, me están diciendo que hay 2 eras nada más, no hay 3 eras, no hay un reino intermedio, sino que nada más son 2 eras, esta y la que ha de venir, que no hay un reino intermedio, que Cristo no va a venir a reinar 1000 años literales sobre la tierra, que Israel no tiene un papel como se ha enseñado en el futuro, en los futuros planes de Dios, en un gobierno sobre la tierra nacional, terrenal, material. Entonces, a mí me están diciendo que la iglesia es Israel. Y bueno, para no hacer más largo el cuento, estos hermanos que tienen todas esas dudas, se las hacen llegar a sus pastores supuestamente dispensacionalistas, que tienen este antecedente que está acá, no este no, y espero que entiendan eso, este no, este dispensacionalismo, ese es el antecedente. Y bueno, ¿qué es lo que les responden estos pastores dispensacionalistas o supuestamente dispensacionalistas carismáticos? Pues no sé, y ellos mismos cuentan sus experiencias. No, pues yo estaba en una iglesia carismática y le pregunté a mis pastores, y mis pastores me dijeron: no, pues no sé. Oiga, pastor, ¿y esto de dónde salió y esto otro? No, pues no sé. Entonces, a pesar de que el dispensacionalismo es un sistema con enorme consistencia bíblica, muchos cristianos asociaron los errores doctrinales de sus pastores, el frenesí carismático y la ignorancia bíblica con el dispensacionalismo. De modo que se apartaron del dispensacionalismo. En este caso, estas personas dicen: no quiero romper con esto que es el dispensacionalismo, cuando en realidad es un engendro nacido acá. Entonces rompen con esto y se unen a las filas de el amilenialismo. Por esa razón se apartan de un dispensacionalismo distorsionado, y me parece que en justa razón yo hubiera hecho o haría lo mismo, y se añaden pues a una articulación lógica muy fuerte que tiene
la teología del pacto y la teología calvinista en general, y heredan junto con eso el antidispensacionalismo. La conclusión: el éxodo, esta migración no se da porque el dispensacionalismo fuese poco sólido, poco consistente o poco claro. No migran porque el dispensacionalismo no sea sólido, no sea consistente o no sea claro. Migran porque se rechaza con justa razón la mezcolanza del movimiento carismático con doctrinas dispensacionalistas, con algunas doctrinas de por acá y de por acá también. ¿Y por qué ocurre esta distorsión? Por la falta de aplicación consistente de la hermenéutica histórico, literal, gramatical. En otros casos, bueno, la gente se aparta porque la ola del nuevo calvinismo ofreció un alivio a las tensiones que exigía el estudio de la escatología. También puede ser por la familiaridad con el sistema romanista. Hay muchos protestantes que traen un trasfondo católico, entonces que salieron de las filas del papado. Entonces cuando llegan a la iglesia cristiana, llegan acá a un engendro del licuado entre dispensacionalismo y movimiento carismático, y entonces se confunden, creen que conocen el dispensacionalismo y terminan apartándose de él cuando se dan cuenta que esta hermenéutica simbólica de la Reforma Protestante que heredan los puritanos también, que se traen las doctrinas de la gracia, no estoy diciendo que sea hermenéutica simbólica de las doctrinas de la gracia, estoy hablando del sistema, el amilenialismo que se hereda de la Edad Media. Entonces estas personas se empiezan a sentir familiarizadas y les es más fácil entrar en este círculo antidispensacionalista. Esa es, a grandes rasgos, queridos amigos y hermanos, la conclusión a la que yo llego. Háganme saber sus comentarios de esto que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com/jpaulomartinez. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario en nuestro grupo de amigos de Facebook de Romanos 1:16 y espero que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.